Buen día, hermanos. Nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios y queremos darle continuidad a un tema que empezamos a tratar el domingo pasado, que tiene que ver con la importancia de la imagen, con la importancia de visualizar aquello que es correcto, aquello que es puro, aquello que Dios ha determinado que tiene que ser visualizado y que tiene que ser nuestro modelo. En ese contexto, el domingo pasado hablábamos de que Dios le da mucha importancia a aquello que es el modelo. Habíamos dicho que Dios había creado al hombre y a la mujer a su imagen y su semejanza. Luego también comentábamos que Dios nos dio a nosotros, los hombres, la oportunidad de crecer en una familia y de engendrar hijos a nuestra imagen y semejanza. Que lo ideal es, y el plan de Dios para la familia es que los padres se encuentre representado, manifestado aquello que está contenido en Dios, su bondad, su pureza, su amor, su consuelo, y de esta manera los niños puedan tener modelos correctos para crecer y formar y edificar una identidad sana y una estima equilibrada. Luego hablamos también de que el libro de Romanos nos decía que nosotros, ya siendo cristianos, estamos predestinados a ser conformados a la imagen de su Hijo. Nuestro destino no es la militancia cristiana, ni leer la Biblia en 365 días, no ese tipo de metas, no es la que Dios ha establecido para nosotros, sino de crecer a la imagen de su Hijo Jesucristo, quien es nuestro modelo. Y nos iremos construyendo como cristianos a la medida que nosotros contemplemos más asiduamente el modelo que Dios estableció, a través de visualizar en la oración, el estudio de la palabra, a Jesucristo nuestro Señor. Y Jesús dijo en una ocasión que si nuestro ojo es sano, nuestro cuerpo estará lleno de luz. Que si nuestro ojo es maligno, el cuerpo estará en tinieblas. Entonces, visualizar, contemplar los modelos correctos es muy importante. Este fenómeno se da en casi toda la escritura y constantemente se recalca la importancia de la visualización. Y esto se inicia ya desde comienzos tempranos de la historia humana. Leemos lo siguiente y quiero compartir con ustedes un pasaje que es muy conocido, que está en Génesis 3, que dice así: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, así que utilizó sus ojos, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual así como ella comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Sabemos que la caída y todo el problema se inicia cuando Eva pone su mirada en aquello que no debía mirar. Entonces, su mirada equivocada dio lugar a la codicia y luego fomentó o engrandeció, dice, el deseo, ya que podemos leer que dice que era agradable a los ojos. Y la primera señal de la caída tuvo que ver justamente con los ojos. ¿Qué le pasan los ojos? Dice que fueron abiertos sus ojos. En realidad lo que sucedió es que sus ojos se cerraron a la realidad espiritual y se abrieron a la realidad física como algo más patente que la realidad espiritual. Entonces, la primera señal de la caída
justamente tuvo que ver con el instrumento de su cuerpo que fue mal utilizado. Voy a hacer una pausa para dar una lectura a un pasaje que ya podemos leerlo en Jueces, que puede ilustrarnos mejor este fenómeno del principio de caída, que tiene que ver con Sansón. Y leemos en Jueces capítulo 14 lo siguiente, justamente en el verso 14. Descendió Sansón a Timnat y vio, utilizó sus ojos, en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto, usó sus ojos, en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. La versión original dice que me la toméis por mujer porque me es agradable a los ojos. Así que la caída de Sansón comenzó con sus ojos. Él visualizó lo que no tenía que mirar, codició aquello que no tenía que codiciar. Y su ministerio terminó muy tristemente. A unos capítulos más adelante podemos leer lo siguiente en Jueces 16. En el verso 21 dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. ¿Ya? Entonces, la caída comenzó con los ojos y terminó justamente siendo castigado primeramente de sus ojos. Lo mismo pasa con Adán y con Eva. Eva específicamente visualizó aquello que no tenía que mirar y al final los primeros que sufrieron el retorno, la reacción de esta caída fueron sus ojos cuando se abrieron a la realidad física, ¿verdad? Entonces, volviendo al evento justamente de Génesis, ¿verdad? Podemos decir lo siguiente, y es algo que nos llama la atención, que dice que descubrieron que estaban desnudos. En realidad ellos ya estaban desnudos, solamente que no le era tan patente eso, ¿verdad? Ellos eran como niños, como los niños que tienen 2 años, 3 años, a quien no le importa nada desnudo por ahí, ¿verdad? Porque ellos están en una etapa de inocencia. El problema se inicia con los ojos, ¿verdad? Y lo que antes no le daba vergüenza, ahora se transforma en una vergüenza, ¿verdad? Y no es que el cuerpo se transformó, sino que es la mente la que cambió la forma de ver las cosas, ¿verdad? Y la desnudez pasó de ser algo puro a ser algo completamente impuro, ¿verdad? Entonces, podemos decir también que la desnudez dio paso más adelante a la lujuria. Y por eso es muy importante entender cómo principia la caída del hombre, que se inicia con los ojos. Y podemos leer lo siguiente acerca de su experiencia, algo que ellos pudieron haber dicho. Y dice así, Adán y Eva pudieron haber dicho esto de lo que estaban experimentando. Ahora la manera en que lo experimento en mí mismo es que me siento contaminado, culpable e indigno. Esta enorme brecha entre lo que soy y lo que debo sentir tiñe todo sobre mí, incluyendo cómo me siento sobre mi cuerpo. Mi propia sensación de culpa e indignidad me hace sentir vulnerable. Me siento culpable, me siento avergonzado. Entonces, su experiencia fue algo nuevo para ellos. Tenemos que entender que Adán y Eva vivían en un mundo y en una realidad completamente diferente a la que nosotros hoy lo sentimos. Ellos jamás en su vida habían tenido una desazón, nunca habían tenido una tristeza, jamás se habían despertado caigüe o nunca habían tenido un ropejuy, nunca tuvieron ni un tisirí. Ellos no conocían el cansancio, ellos no conocían la presión alta ni la presión baja. Ellos vivían con un cuerpo físico que no experimentaba el pecado y por tanto las enfermedades ni todos los achaques que nosotros podemos ocasionalmente tener. Jamás tuvieron una desazón o una depresión o una tristeza en su vida. Y en ese momento ellos experimentaron dentro suyo la impiedad que ellos no conocían. Y lo experimentaron dentro de ellos mismos. Y el primer cambio fue el cambio que ocurrió en sus ojos, ¿verdad? Y voy a dar lectura a lo siguiente.
Adán y Eva, quienes hasta ese momento habían visto a Dios en su realidad y que vieron todas las cosas solo en su luz y en la luz de su realidad, entonces empezaron a ver el mundo con una visión nublada por el pecado, el cual desde entonces vino a ser y ha permanecido como la verdadera visión de la humanidad. De ahora en adelante, para ver lo invisible, el ser humano necesita fe. Y lo inmediato a esto, lo que ellos trataron de hacer es cubrirse con hojas de higuera. ¿Por qué? Porque ellos sentían que había una brecha abierta, que había algo que ellos tenían que tapar. En su instinto ellos sabían que había que solucionar ese problema, ¿verdad? Entonces, resumiendo, Adán y Eva fueron desvestidos de la inocencia y de la pureza que hasta ese momento ellos experimentaban y tuvieron que buscar una solución para ello. Y la solución que se les ocurrió ya fue el primer resultado de haber comido el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos se taparon con hojas de higuera, ¿verdad? Entonces, eso es una solución sin Dios, independiente. Desde aquel entonces el hombre actúa de forma independiente sin consultarle a Dios. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal significa eso, ¿verdad? Que nosotros actuamos de forma independiente de Dios. Entonces, cada vez que nosotros vemos a las personas con ropa o cada vez que nosotros mismos nos estamos cubriendo, estamos de alguna forma rememorando que tuvimos una gloria pasada y que la perdimos y que ahora tenemos que ser cubiertos. Jesús murió por ese mismo motivo desnudo. Él fue despojado de su ropa para llevar la vergüenza al hombre y para que el hombre nunca más vuelva a pasar vergüenza. Por eso es que la Biblia nos dice que nos revistamos de Cristo, quien es nuestra nueva vestidura. Él vuelve a ser la gloria que cubría y tapaba antes la desnudez de Adán y de Eva. La Biblia apunta a un día cuando Dios resolverá nuestro problema de vergüenza y nuestra desnudez de una sola vez y de forma definitiva. Y quiero pasar a un segundo punto que tiene que ver con el entendimiento. Cuando Adán y Eva pecaron y cayeron, su entendimiento quedó embotado. Una forma de entender el embotamiento de la mente es la palabra que utiliza las escrituras para esa experiencia. Se llama velo. Repetidas veces, sobre todo en el Nuevo Testamento, se hace referencia al velo. Y quiero puntualizar que el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él estuvo revestido de un velo. Ese velo era su carne. En su carne estaba cubriendo su completa divinidad. Y muchas veces la carne o esta vestidura de Jesús era un tropiezo para los judíos. Voy a leer un pasaje, 2 versículos que se encuentran en Hebreos 10, que dice así. Está en el 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, aquí se hace referencia a la carne de Jesús como un velo. ¿Por qué? Porque ese velo tapaba su gloria. Esto hace referencia al lugar santísimo. Ustedes saben que el templo donde los judíos adoraban y servían a Dios tenía un lugar apartado que se llamaba lugar santísimo. Este estaba separado de las demás partes a través de una cortina muy gruesa que era llamado también el velo. Entonces la única forma de acceder a ese lugar donde estaba la gloria de Dios era traspasando ese velo. Entonces, para conocer la divinidad, para experimentar la divinidad de Jesucristo, la única manera establecida por Dios es traspasar ese velo. Jesús les preguntó una vez a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y hubo una variedad de respuestas. Algunos dijeron que la gente decía que era Juan el Bautista. Eso es un velo.
No veían la divinidad del Señor, estaban viendo lo que veían su carne, ¿verdad? Otros decían que era alguno de los profetas. Eso también es un velo, no visualizaban a Jesucristo como Dios, no lo visualizaban como el Mesías, hasta que Pedro dijo: tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Tú eres el Mesías. Y Jesús le felicita diciendo: bienaventurado Jonás, no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Toda esa gente que decía que era Juan el Bautista, que eran los profetas, eran gente que le seguía a Jesús, que veían sus milagros. Y ellos no podían acceder a ese tipo de revelación todavía. Y atiendan la palabra que utiliza Jesús: revelado. Revelado significa quitar el velo. Entonces el Padre reveló, descorrió el velo que era la apariencia externa de Jesús, la carne de Jesús, para que Pedro pudiera entender que detrás de ese velo estaba la divinidad, estaba a Jesucristo como Hijo de Dios, como un enviado de Dios. Y eso sucede siempre, ¿verdad? Hay mucha gente rondando alrededor de Jesús, viendo los milagros de Jesús, pero sin tocar la realidad espiritual, sin tocar la divinidad de Cristo. Y es peor cuando más cercano a la carne están las personas. El peor lugar donde Jesús donde discurrió el ministerio de Jesucristo fue en Nazaret. Ahí la gente no decía es Juan el Bautista, ni no decía alguno de los profetas, no decían, sino que decían: no es este el hijo de María, no es este el carpintero, no están sus hermanas con nosotros. Ellos no pasaban más allá de la experiencia con la carne de Jesucristo. Y en ese mismo lugar ellos quisieron matarle a Jesús, despeñarle desde la cumbre de la ciudad. Entonces, es muy importante entender eso. La iglesia se ha fundado sobre la revelación de la persona de Jesucristo. Y cada vez que alguien se agrega a la iglesia, ha sido por ese descorrer del velo. Tener una experiencia en la carne con Jesucristo es una cuestión religiosa. Mucha gente puede estar cerca de la iglesia, puede haber nacido en la iglesia, rondar la iglesia y no haber tocado la divinidad de Jesucristo. Entonces ese es el gran problema. En 1 Corintios 11, 23 al 24 leemos lo siguiente. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Aquí habla de su cuerpo simbolizado en el pan. Él bendijo el pan y lo partió. Los discípulos podían aprovechar el pan, ingerir el pan y ser una bendición de ellos cuando se partía el pan. Entonces, el cuerpo de Jesús es para nosotros una bendición cuando se parte, cuando se abre. Entonces, lo que está dentro de nosotros podemos aprovecharlo. Sin partimiento del cuerpo de Jesucristo no hay acceso al lugar santísimo. El hecho que el cuerpo de Jesús fuese partido en la cruz nos dio a nosotros el acceso completo al lugar santísimo. Y el hecho que se haya desgarrado el velo desde arriba hacia abajo solamente era una representación de eso, que el acceso estaba ahora disponible, porque el cuerpo del Señor Jesús había sido partido. Si el velo de Jesús nunca hubiese sido partido, nunca nosotros hubiésemos tenido la posibilidad de entrar al lugar santísimo. Esto no es solamente una referencia a la obra de Jesús, sino también a la revelación que el Padre nos da, sino que cada vez que nosotros estamos frente a la Escritura, cada vez que nosotros estamos frente a un estudio, cada vez que nosotros estamos frente a un mensaje, nosotros necesitamos la revelación del Padre para poder tocar aquello que tiene vida, para no tocar solamente la apariencia,
sino para tener una experiencia con la vida que brota Jesucristo, que está más allá de su carne, ¿verdad? Por eso a veces me causa un poco de gracia cuando hay propuestas de diferentes sectores del cristianismo que dicen: lea la Biblia en 365 días. ¿Quién te premia por leer la Biblia en 365 días? Nadie te da un premio por eso. Lo que nosotros necesitamos es la comprensión, el entendimiento y la revelación de lo que está contenido en las Escrituras. No es una maratón el estudiar la Biblia, ¿verdad? Entonces, desde que Adán y Eva pecaron, todos tienen un velo. Entonces, ese velo puede ser descorrido, puede ser descubierto como si fuese una cortina a través de la contemplación de Jesucristo. Y eso lo hace el Padre. Nosotros estamos en una habitación, puede estar completamente a oscuras, ¿verdad? Pero si descorremos la cortina, entra la luz. De la misma manera actúa el Señor. Nosotros estamos frente a la palabra de Dios, pero se aprovecha cuando es descorrido la cortina, cuando se abre o cuando se parte la cortina, ¿verdad? Y si no, seguiremos diciendo que Jesús es Juan el Bautista o alguno de los profetas. Si no, seguiremos no dando en el blanco, sino ahí cerca, ¿verdad? Y de nada nos sirve eso. Saber que Jesús es como alguien de los profetas no nos sirve de nada. Tener un entendimiento periférico de la Escritura no nos sirve de nada. Tenemos que dar en el blanco. Bueno, y hay algo interesante que pasó una vez que el Señor resucitó. La famosa historia de estos dos discípulos que iban caminando a Emaús. Y voy a dar lectura a ellos. Dice así: llegaron a la aldea donde iban, y él hizo, Jesús, como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Hay solamente dos partes en la Biblia donde esta frase que dice le fueron abiertos los ojos está estructurado de igual manera. Esas dos partes son aquí en Lucas 24 y en Génesis 3. Se utiliza la misma expresión, pero son diferentes casos. Cuando a Adán y Eva le fueron abiertos los ojos, sus ojos se cerraron a la realidad espiritual y se abrieron a la realidad física. En este caso de los discípulos, sus ojos fueron abiertos a la realidad espiritual. Es interesante que esto ocurre cuando Jesús parte el pan. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces es posible visualizar y tocar la realidad de Cristo resucitado, del Cristo glorificado, del Cristo divino cuando nosotros traspasamos ese velo. El velo de las apariencias, el velo de aquello que está cerca. Entonces, de esta manera nosotros podemos aprovechar. La revelación es lo único que hace edificar a la iglesia, ¿verdad? Y es interesante lo que dicen los discípulos. Dicen: no nos ardía nuestro corazón cuando nos abría la Escritura. La palabra de Dios era abierta, mucho más allá. Ellos conocían esa Escritura, tenían cierta experiencia con esta Escritura, pero Jesús le abría la Escritura. La palabra de Dios es una espada de dos filos, cuyo objetivo y cuya eficiencia se da cuando parte las cosas, cuando separa la carne,
Cuando esto ocurre, hay un aprovechamiento, hay una revelación y podemos verle a Jesús, podemos visualizarle a Jesús. Mientras esto no ocurría, entonces había un velo en los discípulos, pero cuando se partió la carne, cuando las escrituras fueron abiertas, Jesús pudo ser contemplado tal como es Él. Hubo un revertimiento de lo que pasó en Génesis 3, ¿verdad? En Génesis 3, Adán y Eva, lo primero que visualizaron era su carencia, visualizaron su desnudez, visualizaron su ruina. Y aquí lo primero que ven los discípulos con esta obra de Jesús es verle a la gloria, a la majestad, a la persona de Jesucristo. Y si volvemos al pasaje donde Jesús le dice a Pedro, no te reveló ni carne ni sangre. Esa palabra revelada es muy importante. Los que tienen más de 30 años saben que antes, para quitar una fotografía, no había celulares, sino que uno tenía que utilizar una cámara fotográfica y tenía que comprar unos rollos. Los rollos venían de 12, de 24, de 36. Y uno tenía que quitar las fotografías y luego llevar a un laboratorio que lo revelaba. ¿Qué significa revelar? Quitar el velo que está encima. Uno podía hablarle a su amigo de cuán magníficos lugares visitó, de lo hermoso del paisaje y contarle que quitó fotografía. Pero siempre va a ser una anécdota periférica a menos que él visualice la fotografía. Pero para visualizar la fotografía había que revelar la fotografía. Esto se hacía en un cuarto oscuro. Y si uno visualizaba o miraba la cinta en el cuarto oscuro, no había nada. Pero luego del proceso químico empezaban a aparecer los contornos y luego el contenido. Y de repente aparece un hermoso paisaje, una hermosa imagen, todo aquello que el hombre había comentado, ¿verdad? Entonces, de la misma manera ocurre la revelación de Jesucristo. Nos pueden hablar maravillas de Jesucristo, pero sin una revelación solo van a ser anécdotas para nosotros. Necesitamos la revelación de Jesucristo en nuestra vida interior. Y el domingo pasado dimos lectura a este pasaje que está en 2 Corintios 3:18, que dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Esta lectura que nos dice que si visualizamos la imagen del Señor somos transformados en esa misma imagen. Pero hay unos versículos precedentes que no lo leímos. Este era el versículo 18. El 14, 15, 16 y 17 dicen algo muy interesante. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando del embotado? ¿Verdad? Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto. Es decir, que el velo no descorrido, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, esta palabra, convertirse, es utilizada en otras partes de la Escritura como un volverse a, ¿verdad? Entonces, gracias a Jesús tenemos nosotros acceso a ese lugar santísimo, a ese lugar divino donde está la gloria del Señor. Esa es nuestra habitación ahora. La Escritura, sobre todo en hebreo, hace un constante llamado a entrar, utilizando la palabra griega proserchomai, dice acercaos, acercaos, acercaos. Ahora podemos acercarnos. Antes era solamente una persona podía acercarse una vez al año al lugar santísimo. Y si eras extranjero era peor porque no solamente estaba el velo separando, sino que había una muralla que separaba a los judíos y los gentiles. Esa muralla se derribó. Y ahora nosotros podemos entrar, podemos contemplar la gloria del Señor. Aquello que perdimos en el jardín, ahora es recuperado por la obra de Cristo, por la persona de Jesucristo. Y somos llamados nosotros a entrar a ese lugar.
Esa es nuestra casa, esa es nuestra habitación. ¿Para qué entramos allí? Para contemplarlo. Todos conocemos Juan 3:16, pero muy poco le prestan importancia a los dos versículos precedentes. Vamos a leer, el 14 y el 15 dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es extraño que Jesús se compare a sí mismo con una serpiente, pero tenemos que entender el contexto, tenemos que introducirnos en la historia para entender por qué hace esto el Señor Jesús. Y tiene que ver con una historia que está en el libro de Números. Israel, una vez más en el desierto, se había rebelado contra Dios y contra Moisés, su siervo. Entonces Dios los castigó a ellos, ¿verdad? Y ve la lectura, está en Números 21, del 4 al 9. Y dice así: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Recordemos que en Génesis nuestro adversario se presenta como una serpiente. ¿Por qué no se presentó como otro animal, otra fiera, ¿verdad? Un lobo o un águila rapaz? Porque lo que sucede a partir de ese evento tiene que ver mucho con la naturaleza de la serpiente. ¿Qué hacen las serpientes? Las serpientes muerden, inyectan su veneno, así que es su naturaleza. Y este veneno recorre todo el cuerpo, no es que en una parte nomás te afecta. Por ejemplo, las arañas pican y te afecta una parte, o te ataca un oso, te va a atacar una sección. Pero esto invade todo el cuerpo y la sangre se contamina y empieza a distribuir su veneno por todo el cuerpo, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, aquí en Números lo que pasó es lo mismo que pasó en el Génesis. Las serpientes empezaron a morder. Y aquello que era totalmente extraño a la naturaleza del hombre empieza a entrar dentro del cuerpo de los judíos, ¿verdad? Con Adán y Eva pasó lo mismo. Dentro de su cuerpo entró algo que era completamente diferente a su naturaleza original. Empezó a entrar la naturaleza, el veneno, la serpiente. Entró la naturaleza del pecado, que el hombre jamás experimentó y el propósito de Dios jamás fuese que el hombre tenga algún tipo de participación con el pecado. Entonces los hombres por primera vez empezaron a experimentar la impiedad. Y esta impiedad y esta naturaleza se pasó de padres a hijos hasta el día de hoy, ¿verdad? Adán y Eva habían experimentado a Dios en sus atardeceres, en sus amaneceres, en sus solaz. Ellos vivían en un abismo continuo de placer y de paz. Pero ahora todo se trastornó y todo se fue a mal, ¿verdad? Entonces el pecado actúa de la misma manera que el veneno actuaba en los israelitas, ¿verdad? Ahora todos los humanos tenemos esa parte de la naturaleza que pertenece exclusivamente a Satanás dentro de nosotros y le llamamos la naturaleza del pecado, ¿verdad? Y los judíos veían que efectivamente muchos pueblos estaban muriendo, así lo dicen las escrituras. Ellos mismos tenían que enterrar a sus compañeros y tenían que andar con cuidado todo el tiempo. Pero Dios les dio un remedio único les dio. Y no importase el estado de avance del veneno, podía haber sido picado hace 1 minuto o hace 30 minutos, cualquiera que se aplicase ese remedio iba a ser sanado. Es interesante que la única solución era mirar
a la serpiente de bronce, ¿verdad? Israel tenía un cuerpo sacerdocio tremendo, pero Dios no le dijo a Moisés que los sacerdotes fueran a orar por los enfermos. No. También tenían un sistema complejo de rituales. Tampoco Dios le dijo que hagan algún tipo de ritual para sanar a las personas. Simplemente era mirar. Entonces, ¿por qué Jesús se compara con una serpiente? Porque a pesar de que la serpiente que fue fundida en bronce estaba sobre un asta, sanaba a las personas, no era una serpiente de verdad. Tenía la forma de la serpiente, pero no tenía el veneno dentro de sí. Jesús vino a la tierra, no en semejanza e imagen de hombre, sino en forma de hombre. Él tenía una forma de hombre, pero no tenía la naturaleza de pecado dentro de sí. No tenía el veneno que nosotros tenemos, ¿verdad?, dentro nuestro. Así que Jesús tenía la forma simplemente de la serpiente. De ahora en más, el remedio que Jesús nos ha dado a nosotros es visualizar aquel que fue levantado en un asta. Nosotros podemos decir que los hombres dicen que hay muchas maneras de salvarse, ¿verdad? Y algunos lo entienden así, que la salvación viene por la militancia, por asistir a la iglesia, por bautizarse. Ninguna de esas cosas pueden salvarle al hombre, sino solamente visualizar a aquel que fue levantado en alto. Por eso dijo Jesús: si yo fuese levantado en alto, a todos atraeré a mí mismo. En Isaías 45:22 dice así: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. De nada sirve unirte solamente a la iglesia, bautizarte, si es que no has contemplado a aquel a quien Dios ha levantado. Y no son dos serpientes, ni tres serpientes, es solo uno. Había una sola serpiente de bronce que estaba allá colgada o que estaba levantada. Pues así, de igual manera, hay un solo camino y una sola forma de salvación, ¿verdad? Hay que visualizar a aquel a quien Dios ha levantado. No son las oraciones piadosas las que nos van a salvar, sino que la contemplación de la persona de Jesucristo que ha sido levantado. Y una vez que nosotros hemos contemplado, una vez que hemos experimentado esa salvación, ¿cuál es nuestra responsabilidad? La misma que hizo Moisés. El trabajo de Moisés fue simplemente levantar la serpiente en alto. Nosotros tenemos que levantarla a Jesucristo para que todos lo puedan ver. Hay mucha gente que nos rodea que ha sido mordido por la serpiente. Ellos necesitan visualizar. No es necesario que el asta que hagamos sea ornamentado. A veces algunos piensan que tienen que hablar bien, que tienen que conocer toda la escritura, que tienen que saber teología. No, solamente hay que levantar la serpiente, o en este caso el asta, hay que levantarlo bien en alto, para que todas las personas puedan aprovechar la sanidad que está contenida en Jesucristo, esa salvación que Dios ha dispuesto para nosotros. Y hay que enfatizar el hecho de que la serpiente era de bronce. El bronce brilla por su propia naturaleza. Por ello, recalco, no es necesario pensar que hay que elaborar algo complejo para predicarle a las personas. Ellos necesitan visualizar. No hay que usar muchas palabras complejas ni delicadas, sino solamente y sencillamente levantar a Jesús en alto. Entonces, este es el mensaje que quería compartir con ustedes en este día. Reafirmar la importancia de visualizar lo correcto. Mientras nosotros podamos visualizar la divinidad de Jesucristo, nosotros tendremos provecho. Si simplemente estamos mirando las cosas periféricas relacionadas a Jesús, que parecen que son Mesías, pero no lo son, entonces no nos serán de provecho esto. Que el Señor nos bendiga. Y quisiera
cerrar esto con una oración y pedirle al Señor que todos nosotros, todas las veces que estemos frente a una exposición de su palabra, frente a la escritura, en la oración, podamos tener la bendición que tuvo Pedro, la de reconocer, la de contemplar la divinidad de Jesucristo. Y acompáñenme en la oración. Padre Celestial, te agradecemos porque tú has levantado a Jesucristo bien en alto, Señor. Te agradecemos porque nos diste, Señor, la bienaventuranza de poder, Señor Dios, contemplar la divinidad de Jesús, de no solamente quedarnos, Señor, con la carne, no entretenernos, Señor Dios, en semejanza, Señor, sino solamente en la persona divina de Jesucristo. Y te pedimos, Padre Celestial, que a toda la iglesia, Señor, y a todo aquel que está escuchando este mensaje, Señor, tú le des, Señor, y tú nos des la dicha y la bendición de poder tener una revelación continua de Jesucristo, Señor. No solamente de las cosas de Jesús, sino de Jesús mismo, Señor. No queremos más conocimiento, sino lo que queremos es más comprensión, Señor. Señor, tu palabra, Dios, dice que la carne y la sangre no heredan el reino de los cielos, Señor, Padre Celestial. Y sabemos eso, Señor. Y no queremos construir, Señor, con materiales que al final llevarán pérdida, Señor, sino con aquello que es eterno, con aquello que es duradero, Señor. Por ello te pedimos para todos nosotros y para nuestros hijos, Señor Dios, una revelación profunda, Señor Dios, de Jesucristo, Señor, quien tiene ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, ese nombre que a ti te place escuchar. Y te agradecemos por esta oportunidad. Bendice a tu iglesia, Señor, el resto de este día y toda la semana. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos o acompañarme en esta reflexión. Dios les bendiga.